Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre exaltaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre exaltaré. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Los jóvenes y los niños, los jóvenes que todavía están aquí, pueden pasar a su clase. Y los niños también. Hay una clase preparada para ustedes. Pueden pasar también, por favor. Adelante. Y les quiero invitar, hermanos, que abran sus Biblias en 2 Timoteo. 2 Timoteo. Gracias a Dios por los niños, ¿verdad? Que tenemos, los jóvenes también. Y bueno, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. 2 Timoteo, ¿ya están ahí? Capítulo 1. Y bueno, en el tiempo que el apóstol Pablo escribió esta epístola, más o menos en el 64 después de Cristo, el cristianismo estaba enfrentando una situación difícil, complicada. Había una decadencia espiritual a causa de la apostasía que se estaba manifestando. De hecho, ahí en el capítulo 1, en el versículo 1 al versículo 7, el apóstol Pablo habla acerca de esto. Dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y sigue hablando de lo que estaba sucediendo. Había apostasía, personas se estaban apartando de la verdad de Dios, de la sana doctrina, de lo que enseña las Escrituras. Pero no solamente eso, el incremento de la hostilidad del Imperio Romano para con los cristianos también se estaba incrementando. Había una gran hostilidad. Como consecuencia de esto y por mandato de Nerón, estaba dándose una persecución en diferentes lugares. Algunos cristianos inclusive habían muerto a causa de eso. El mismo apóstol Pablo estaba encarcelado y estaba esperando el tiempo de su muerte, el tiempo de su partida. Dice ahí en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él lo sabía, pero es también cuando dijo, he peleado, morir era ganancia. Sin embargo, estaba en ese tiempo. Y todo esto ocasionaba de repente que el ánimo de los cristianos menguara, se viniera abajo. Es por eso que le escribe Pablo a Timoteo para animarle y exhortarle a que no desmayara, que su ánimo no desmayara, sino que avivara el fuego del don de Dios que había en él, que estaba en él. Miren lo que dice 2 Timoteo 1, en Cristo Jesús. 2. Doy gracias a Dios. Pablo siempre daba gracias a Dios por aquellas personas, ¿verdad?, que habían colaborado, que habían estado con él, que lo habían conocido, más por Timoteo, que era un hijo en la fe, ¿verdad? Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. 4. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro
también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Una vez más, el versículo 6 que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Al decir esto, el apóstol Pablo no estaba reprochando a Timoteo que estuviera siendo negligente, que no estuviera haciendo lo que debía hacer, o que fuera perezoso en el desarrollo de su ministerio. Sin embargo, como bien sabemos, la tendencia del fuego es a apagarse, ¿cierto? Si no se alimenta, si no se oxigena, tarde o temprano se va a extinguir, se va a apagar. Es por eso que el propósito del apóstol Pablo es inyectarle oxígeno, para que el fuego se reavivara aún más en el corazón de Timoteo, para que no se apagara, sino que éste siguiera sirviendo al Señor fielmente, con devoción, valerosamente, en medio de las pruebas y de las dificultades. Y es que la palabra avivar, la palabra avives que encontramos aquí, lleva la idea de mantener la llama con toda su intensidad. Cuando el apóstol Pablo le escribe y le dice a Timoteo que avives el fuego del don, le está diciendo, mantén el fuego, no permitas que se apague, que la llama siga ardiendo con fuerza. Así que no se trataba de una exhortación correctiva, para que corrigiera a Timoteo, sino más bien de una exhortación preventiva, para que Timoteo siguiera adelante, que ese fuego siguiera siendo avivado. Y esta misma exhortación, hermanos, es una exhortación que nosotros debemos de recibir, que debemos asimilar y aceptar, pues de la misma manera necesitamos vigilar el fuego de nuestro corazón. Necesitamos vigilar ese fuego para no perder el celo, para no perder el entusiasmo por la obra del Señor, ni descuidar el don de nuestro. Tenga vivo, hermanos, como también se lo hace ver Timoteo en su primera carta. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4 y le exhorta que no descuidara ese don. Miren lo que dice, por favor, 1 Timoteo 4, versículo 14. Ayúdenme a leerlo, por favor, ustedes. ¿Qué dice? No descuides ese don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice este versículo, lo leo yo una vez, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ¿verdad? Y nosotros sabemos que los dones son dados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Sin embargo, en esa verdad, en esa imposición de las manos delante de la iglesia, esos dones, ¿verdad?, se evidenciaron de Timoteo. Esos dones que nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, le había dado. Es por eso que le dice, no lo descuides. No descuides ese don que te ha sido. Y es que hay muchas cosas, hermanos, que quieren distraernos para que nosotros descuidemos el don que Dios nos ha dado, o esos dones que nos ha dado. Así como también hay muchas cosas que quieren apagar el fuego del don, hablando de la capacidad que Dios nos ha dado para servirle. Hay muchas cosas que quieren distraernos, que quieren alejarnos, para que nosotros no ministremos a otros con esa capacidad que Dios nos ha dado para servir, con esos dones. Pero también quiere que ese don se apague, que el fuego se apague, que mengue, y que de la misma manera dejemos servir. Así es que, hermanos, el título de nuestro mensaje es Avivemos el fuego. Avivemos el fuego. No permitamos que se apague. Es necesario que lo avivemos. Hay muchas cosas que quieren apagarlo, pero gracias a Dios que le tenemos y con su ayuda podemos avivar este fuego. Sobre esto vamos a estar hablando, pero antes les invito a que hagamos una oración y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar y meditar tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer nuestra esta exhortación, Señor, de tal manera que nosotros de la misma manera avivemos el fuego del don tuyo, ese don que nos has dado, Señor, y
te damos gracias por eso, Señor. Permítenos, Padre bendito, el poder asimilar cada una de las partes de este mensaje que tienes preparado para nosotros, de tal manera que lo podamos poner en práctica, Señor, y podamos servirte como tú quieres, Señor, como tú lo has planeado, de acuerdo a tus planes y tus propósitos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿cuál es el título de nuestro mensaje? Avivemos el fuego. Avivemos el fuego, mantengámoslo vivo, no permitamos que se apague. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Aquí el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 1, nos muestra algunas cosas que era necesario que Timoteo tomara en cuenta, que Timoteo considerara, que Timoteo, ¿verdad?, echara mano de eso para que ese fuego no se apagara. Y lo primero que podemos ver, hermanos, es: avivemos el fuego cultivando una fe no fingida. Cultivando una fe no fingida. Miren lo que dice el versículo 5 y luego leemos nuevamente el versículo 6. 2 Timoteo 1, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y lo que dice el versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es como si el apóstol Pablo le estuviese diciendo a Timoteo: ya que en ti hay una fe, ¿cómo la describe? No fingida. Ya que en ti hay una fe sincera, ya que en ti hay una fe auténtica, la madre Eunice, y por supuesto que en ti también, porque Pablo estaba seguro de eso, le dice: por eso, ya que existe una fe así en ti, aviva el fuego del don de Dios que está. ¿Cómo podemos, hermanos, avivar el fuego de Dios? Cultivando una fe no fingida. Es con base en esto, hermanos, que el fuego en nuestro corazón se aviva. Es con base en la fe genuina, auténtica, que el fuego no se extingue, hermanos, sino se mantiene vivo, hermanos. Y es que solo una fe sincera, una fe auténtica puede llevarnos a agradar a Dios verdaderamente y servirle como Dios quiere que lo hagamos, con fervor, como lo podemos ver en Hebreos. Miren, vamos a Hebreos capítulo 11, ese capítulo, ¿verdad?, de la fe. De hecho, comienza describiendo la fe, lo conocemos, dice en el versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego nos habla de ese entendimiento que tenemos, ¿verdad? Es decir, ahora entiendo por qué todas estas cosas son, dice en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego comienza a hablar de todo lo que estos grandes hombres y mujeres de Dios hicieron por la fe. Porque tuvieron una fe genuina, una fe auténtica, una fe no fingida. Dice al principio del 4: por la fe Abel ofreció Dios más excelente sacrificio que Caín. Y luego dice en el versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Luego dice el 6, ayúdenme a leer el 6, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Luego dice en el versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Luego en el 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometido. Luego dice en el 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Luego dice en el versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y continúa este capítulo hablándonos y diciendo de estos hombres, y comenzando diciendo: por la fe hicieron tal o cual cosa.
sirvieron al Señor. Ese fuego que había en su mente y en su corazón, ¿verdad?, que los llevó a servir al Señor, era alimentado ¿por qué? Por la fe. Por una fe genuina, por una fe auténtica, por una fe no fingida, hermanos. De tal manera, hermanos, que es necesario que nosotros cultivemos una fe así. Una fe sincera. Ahora, ¿cómo se cultiva, hermanos, una fe así? Estando cerca del Señor y de su palabra. Estando cerca del Señor y su palabra, porque ustedes conocen este versículo, Romanos 10, 17, dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Vamos a leerlo, Romanos 10, ayúdenme a buscar Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Oír las Escrituras. De hecho, esto es lo que les pasó a esos dos discípulos que iban de camino a Emaús. Cuando iban todos desanimados, tristes, decepcionados, porque ellos esperaban que Jesús es el que había de redimir al pueblo judío de la esclavitud o del yugo opresor de los romanos, ¿cierto? Y empezaron a dialogar con un forastero que ellos al principio no sabían que era quién, el Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo en la plática comenzó a hablarles de las Escrituras, de lo que Él decía, de tal manera que cuando Él se fue y ellos se quedaron, le dijeron: no ardía nuestro corazón mientras nos abría las Escrituras cuando les hablaba. Hermanos, lo que alimenta nuestra fe y que hace avivar el fuego en nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo. Y es su palabra. Es por eso que Pablo, cuando le escribe a los de Colosas, les dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestros corazones. Hermanos, avivemos el fuego. Número 2, ¿cómo lo podemos hacer? Confiando en que Dios nos ha dado un espíritu diferente. Confiando en que Dios nos ha dado un espíritu diferente. Miren lo que dice 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo 1, versículo 7. Dice en el versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué dice el 7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más, ¿qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo era un gran siervo de Dios. Timoteo, aunque era joven, tenía un gran corazón y tenía un genuino interés por la obra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dio testimonio acerca de esto cuando les escribe a los filipenses. Miren, busquen Filipenses 2, versículo 19 al versículo 22. Él les habla acerca, él quería ir a verles, ¿verdad? Sin embargo, pues él después les habla que les iba a enviar a Timoteo y les habla de Timoteo, habla de su testimonio, cómo es que Pablo lo veía y sin duda muchas otras personas de la misma manera. Dice ahí en Filipenses 2, versículo 19 en adelante. Los que estén ahí, por favor, ¿qué dicen? Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido como conmigo en el Evangelio. Dice, para que esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, ese ánimo que tenía Timoteo para hacer la obra del Señor, ese entusiasmo. Dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros, que tenga verdaderamente un interés, una carga genuina por ustedes, por su edificación, por sus almas. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo.
Y Timoteo lo estaba buscando. Así es que Timoteo, hermanos, tenía una gran carga por las iglesias. Tenía una gran carga por los hermanos. Sin embargo, como un ser humano que era, sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras, parece que Timoteo batallaba con la timidez. Parece que Timoteo batallaba con el temor en ciertos casos, ¿verdad? Para hablar en público, para poder afrontar las situaciones difíciles que se presentaban, por lo que el apóstol Pablo frecuentemente lo anima a no dejarse llevar por eso, a no de permitir que eso le impidiera hacer su labor. Es por eso que también en primera carta a Timoteo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, que ninguno te menosprecie, Timoteo. No te dejes por eso, no te sientas menos por lo que las demás personas piensan o digan de ti, por cómo te miran. Tú vales. Lo animaba, porque parece ser que Timoteo batallaba con eso. Y es que, como lo vemos en estos versículos, Dios no le había dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino un espíritu diferente. Era tiempo de que Timoteo se aferrara a ello, porque Dios le había dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es por eso que Pablo le escribe a Timoteo, le dice: aviva el fuego del don que está a ti. ¿Por qué, Timoteo? Porque Dios no te ha dado un espíritu de vergüenza, un espíritu de timidez, un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, que no es otra cosa más que el poder de Dios actuando en nosotros. Miren lo que dice Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y esto es algo también importante para nosotros, hermanos, porque en ocasiones llegamos a batallar con eso. Y a veces la timidez, a veces el temor, a veces la vergüenza, ¿cierto? A veces la inseguridad, nos sentimos inseguros. Eso es lo que nos lleva a veces a esconder ese don. Nos lleva a que ese don se apague, pero es necesario avivarlo. Miren lo que dice, hermanos, Efesios capítulo 3, versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A través del Espíritu Santo dentro de nosotros está actuando un poder, el poder de nuestro Señor Jesucristo. El poder de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es por eso que también en el capítulo 1 de Efesios 1, en el versículo 17 al versículo 19, nos dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, de revelación, como cuando se devela una placa, ¿verdad? De revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué dice el 19? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza en nosotros. Por eso cuando les escribe en el capítulo 6 les dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque como lo dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermanos, un espíritu de temor, un espíritu de inseguridad, un espíritu de timidez, ¿cierto? Una actitud, hermanos, de vergüenza en nuestra mente y nuestro corazón no proviene de quién. No proviene de Dios. Eso no es de Dios. Eso viene de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque de Dios lo que viene es un espíritu de fortaleza, así es, ¿cierto? Un espíritu de fuerza que nos capacita para hacer la obra del Señor. Pero también habla de un espíritu de amor que se centra en agradar a Dios y procurar el bien de los demás antes que el nuestro. Porque esto equilibra el poder de Dios en nosotros, ¿cierto? Tenemos el poder de Dios, tenemos la fuerza, pero es equilibrado ¿con qué? Con el amor de Dios, para buscar el beneficio de los demás, antes que el nuestro. Miren lo que dice 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15.
Pon mal ahí la cita, hermanos. Déjenme. En el versículo, es el capítulo 12, versículo 14 y 15. Esto es lo que le llevaba, hermanos, al apóstol Pablo a gastarse por los demás. Miren lo que dice, hermanos, 2 Corintios 12, 14 y 15. ¿Qué dicen? He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. 15, ¿qué dice? Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Es por eso que nos dice: ninguno busque su propio bien, sino el de los. Que debemos buscar el de los demás, hermanos. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos amemos los unos a los otros con ese amor con el cual Él nos ha amado. Miren lo que dice 1 de Juan 4, 1 de Juan 4, 18. 1 de Juan 4, 18. ¿Qué dice, hermanos? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuándo vencemos, verdad? Ese temor, esa inseguridad, esa timidez, ¿cuándo amamos? Porque en el amor no hay temor. No hay temor. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 de Pedro 1, 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Hermanos, hemos recibido un espíritu de amor, el cual ha sido derramado en nuestros corazones, pero también tenemos un espíritu de dominio propio, de autocontrol, hermanos, que nos capacita para permanecer firmes, sobrios y tranquilos en medio de la prueba, en medio de la tranquilidad. Dice ahí en Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Él nos ha dado, hermanos, un espíritu de dominio propio. Dios conoce perfectamente nuestra debilidad. Él sabe cuánto batallamos. Es por esto, hermanos, que no nos deja solos para que luchemos contra el mundo, la carne y el diablo, pues además no podríamos hacerlo. De ahí que el Espíritu Santo nos capacita con estos tres maravillosos recursos para que podamos vencer. ¿Cuáles son? Poder, amor y dominio propio. Hermanos, ¿cómo podemos avivar el fuego de Dios en nosotros? Hermanos, creyendo, confiando que hemos recibido un espíritu diferente. No tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Número 3, hermanos, avivemos el fuego. ¿Cómo, hermanos? No avergonzándonos de dar testimonio de Cristo. Regresemos a 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8. 2 Timoteo 1, 8. ¿Cómo podemos avivar ese fuego, hermanos? Que no se apague, sino que se mantenga ardiendo, no avergonzándonos de dar testimonio de Cristo. Dice el versículo 8, ayúdenme, hermanos, que dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nuevamente el poder de Dios. Nuevamente dice: por tanto, fíjense cómo está hablando con base en la idea. Viene arrastrando la idea. ¿Cuál idea? De que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros, porque si hay una fe genuina, auténtica en nosotros, eso es lo que debemos buscar. Y es necesario que, como dice en el 7, tengamos presente el espíritu que tenemos, pero también, como dice en el versículo 8, que no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos avergoncemos, hermanos. La vergüenza es algo con lo cual muchas veces batallamos.
El cristiano batalla. Como hijos de Dios llegamos a batallar. Y es así que por vergüenza muchas veces se llega a esconder la Biblia. Porque da vergüenza que nos vean con nuestra Biblia. Por vergüenza muchas veces no se dice que se es cristiano. Que los demás sepan que nosotros somos cristianos. Por vergüenza muchas veces no se ora por los alimentos en lugares públicos. ¿Qué van a decir, cierto? Que estemos orando en un lugar público por los alimentos. Por vergüenza muchas veces no se saluda a los hermanos en la calle porque me va a decir hermano. ¿Y qué van a decir los demás? Pues es tu hermano y voy a tener que explicarle. Muchas veces por vergüenza no se hace. Por vergüenza muchas veces, hermanos, no se habla del Señor. No se comparte del Evangelio. No se habla de nuestro Señor Jesucristo. Por vergüenza no se les contesta a los hijos cuando preguntan de la Biblia en lugares públicos. En la casa te explico, hijo, ¿verdad? Ahí en la casa, cuando hay una oportunidad ahí, ¿o no? Para que los que están alrededor escuchen, ¿cierto? Tengan ese testimonio. Y más si va uno en el camión, que está uno, pero si bien juntito, ¿verdad? En la casa te explico, ¿verdad? En la casa te explico. Por vergüenza, por temor al que dirá, porque no queremos ser identificados. Por vergüenza, a veces se le baja el volumen a los cantos que alaban a Dios. Bueno, algunos no, ¿verdad? Pues ya nuestra hermana Lupita, ¿verdad? Yo le subo, ¿verdad? Si todos le suben, ¿verdad? Sus cantos, a sus canciones. ¿Por qué yo no, verdad? Yo le subo. Pero a veces es bájale, ¿verdad? Bájale. Para que escuchen todos. Por vergüenza, hermanos, muchas veces uno no dice que va a la iglesia. ¿Dónde vas? Pues voy a un compromiso, ¿verdad? Cuando es una oportunidad, ¿verdad? Voy a la iglesia. ¿Quieres ir? Ah, pues mira. Pero a veces por vergüenza no lo decimos. Que no, ahí está el vecino, no vente por acá, que no nos lea. Por vergüenza, hermanos, por vergüenza uno muchas veces esconde su fe y deja de hacer lo que Dios quiere. Y cuando uno hace eso, cuando uno permite que la vergüenza nos controle, nos domine, ese fuego se apaga. Ese fuego se sofoca. Ese fuego se va extinguiendo. Es por eso que le dice Pablo a Timoteo en el versículo 8, por tanto, ya que Dios nos ha dado un espíritu diferente de poder, de amor y de dominio propio, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y dice, ni de mí, preso suyo, que estaba en la cárcel, ¿no? Ni de mí te avergüences. Dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según nuestro Dios. Según el poder de Dios, según el poder de nuestro Dios. Fíjense cómo, hermanos, inclusive lo invita a participar de las aflicciones. Y es que, hermanos, dice la palabra de Dios que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. No hay manera, hermanos. Necesitamos, hermanos, no avergonzarnos. Vencer esa vergüenza, ese temor al que dirán que muchas veces surge, para que ese fuego pueda avivarse dentro de nosotros, ese celo, ese entusiasmo. Avivemos el fuego, hermanos. Número 4, sabiendo en quién hemos creído. Estando convencidos de quién hemos creído. Hermanos, Pablo sabía muy bien en quién había creído. No solo por lo que había escuchado del Señor, sino por lo que había vivido con Él. Y esto le ayudaba a mantenerse firme, a no avergonzarse y a hacer la obra del Señor. Pero y nosotros, hermanos, sabemos a quién hemos creído. Miren lo que dice del versículo 8 hasta el 12. Vamos a leer del 8 al 12. Yo leo el 8, ustedes el 9 y nos unimos en el 12. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 9. Quien nos salvó y armó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. De cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Todos, ¿qué dice el 12? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Para que
para aquel día. Hermanos, sabemos en quién es causa del Evangelio. Es por eso que murió por causa del Señor, porque él estaba seguro de en quién había puesto su fe. El apóstol Pedro, aunque batalló, aunque tambaleó, de la misma manera sabía en quién había creído. Es por eso que cuando Cristo les abre la puerta de oportunidad para que si ellos también querían irse, lo recuerdan, con aquellos que volvieron atrás, que lo hicieran. Rápidamente el apóstol Pedro, ¿verdad?, les responde con estas palabras que nos alientan y que nos animan a seguir adelante. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres. Nosotros sabemos en quién hemos creído. En otras palabras, le estaba diciendo Pedro lo sabía. Hermanos, sabemos nosotros en quién hemos creído. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no es alguien de quien debamos avergonzarnos, ¿o sí? No es alguien de quien debamos avergonzarnos. No hay nadie como Él. Al contrario, deberíamos sentirnos orgullosos de tenerle como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro amigo, porque Él dice que es nuestro amigo, ¿amén? Hermanos, deberíamos sentirnos orgullosos de tener a nuestro Señor Jesucristo como parte de nuestra vida, hermanos. Que se avergüencen aquellos que tienen un Dios por ídolo, ¿cierto? Un Dios que no habla, un Dios que tiene ojos pero no ve, un Dios, ¿verdad?, un ídolo que tiene manos mas no palpa, que tiene pies mas no anda. Miren lo que dice el Salmo 115. Salmo 115, versículo 4 al versículo 8. Salmo 105, versículo 4 al 8. ¿Qué dice, hermanos? Los ídolos de ellos son ¿qué? Plata. Los espero. Salmo 115, 4. ¿Qué dice? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener nuestra confianza puesta en ¿quién? En nuestro Dios. Aquel que tiene su oído atento a nuestras oraciones. Aquel que ve, y no solamente ve, conoce nuestra condición, la situación en la que nos encontramos, pero mejor aún, desciende y actúa a nuestro favor, porque tiene todo el poder para hacerlo. Hermanos, no nos avergoncemos. No nos avergoncemos de nuestro Señor. Que se avergüencen aquellos que tienen un Dios por animal o alguna otra criatura. Ellos que se avergüencen, no nosotros, pues nosotros tenemos como Dios al Creador. Amén. Aquel que hizo los cielos y la tierra con su sola palabra, hermanos, porque Él dijo y fue hecho. Habló y se ejecutó, se llevó a cabo, hermanos. Confiemos en Dios. No nos avergoncemos, hermanos, avivemos el fuego sabiendo en quién hemos creído. Hermanos, ¿por qué avergonzarnos si hemos creído en quien nos ha salvado, en quien nos ha llamado para ser parte de sus propósitos, tan solo por su gracia que tenemos en Cristo, el cual ha quitado la muerte y nos ha dado la vida e inmortalidad a través de su Evangelio? ¿Por qué avergonzarnos? Miren, repasemos nuevamente 2 Timoteo 1, versículo 9 y versículo 10. Gracias a Él, hermanos, somos salvos de la condenación eterna. Dice la palabra de Dios: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hemos pasado de muerte a vida. Tenemos el regalo, la esperanza de algún día estar en su presencia. Dice 2 Timoteo 1, versículo 9 y versículo 10. 2 Timoteo 1, 9 y 10. ¿Qué dice, hermanos? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos,
verdaderamente podemos decir, yo sé en quién hemos creído, yo sé en quién he creído? Verdaderamente lo podemos decir. Si no es así, seguramente es porque usted aún no lo conoce, porque usted aún no ha tenido un encuentro personal con Él, porque usted aún no le ha conocido, no solamente de manera teórica, sino personalmente, al tener un encuentro personal con Él, permitiendo que Él sea su Salvador, que Él entre a su corazón y que more en su vida, permitiéndole que cada día obre en cada una de sus circunstancias de su vida, y entonces conocerle y decir, no, yo sé en quién creo, yo sé en quién he creído, cómo es, cómo actúa, qué hace, de qué manera resuelve todas las cosas. Hermanos, avivemos el fuego del don de Dios, hermanos, que está en nosotros. En otras palabras, mantengámoslo vivo, porque eso es lo que significa avivar, mantener vivo, aunque también tiene un sinónimo, hermanos, la palabra avivar, el cual es despertar. Despertar. Es por eso, hermanos, que avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros es un llamado también a despertar, a dejar la tibieza espiritual, a dejar de vivir dándole a Dios lo que nos sobra de nuestro tiempo, lo que nos sobra de nuestras fuerzas, lo que nos sobra de nuestros recursos y de nuestra vida. Es un llamado a despertar para servir y ser un instrumento útil en las manos de nuestro Dios, porque Él nos ha dado un don, amén, para que lo invirtamos en su obra, para que sirvamos. Avivar el fuego de Dios, hermanos, es lo que marcará la diferencia en nuestra vida como cristianos. Porque si decidimos seguir al Señor y vivir para Él, o le seguimos de lejos y nos volvemos cristianos solo de nombres, aquí se va a marcar una diferencia. Soy cristiano, pero de nombre nada más, porque no sirvo al Señor, porque no me involucro en la obra del Señor, porque en lugar de estar avivado estoy apagado, ¿cierto? Aquí se va a marcar una diferencia si nosotros nos involucramos en la obra del Señor o no. Avivar el fuego de don de Dios es lo que hace que un cristiano crezca o se estanque espiritualmente. ¿Y eso de quién depende, hermanos? De Dios y de nosotros. Es por eso que le dice Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo. No es una obligación, Timoteo. Mi consejo es, porque creo que eso es lo mejor, y en verdad que es lo mejor, que avives el fuego del don de Dios, pero es tu decisión. Tú decides si lo haces o no. De tal manera, hermanos, que es el mismo consejo que nosotros tenemos. Hermanos, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos avivar el fuego de Dios? Si es así, hermanos, es necesario que despertemos. Es necesario, hermanos, que avivemos el fuego de Dios en nosotros, que no permitamos que se apague. ¿Cómo? Ya lo vimos, cultivando una fe no fingida, una fe auténtica, sincera. ¿Cómo lo podemos hacer? Confiando en que Dios nos ha dado un espíritu diferente, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? No avergonzándonos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, sino hablando de Él, compartiendo las buenas nuevas de salvación, hablándole a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermanos? Sabiendo muy bien, teniendo presente, estando convencidos en quién hemos creído. ¿En quién hemos creído? Hermanos, sabemos en quién hemos creído. Hermanos, mantengámonos firmes. Avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. No permitamos que se apague. No permitamos que otras cosas nos distraigan, hermanos, y nos alejen y nos aparten de nuestra prioridad número uno, que es nuestro Dios. Cristo dijo ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, sigamos el consejo del apóstol Pablo y llevémoslo a práctica en nuestra vida, avivando el fuego del don de Dios que está en nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos muestras. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a mantener vivo ese fuego. Hay muchas cosas que quieren distraernos, hay muchas cosas que lo quieren apagar, ese fuego. Ayúdanos, Señor, a no permitirlo. Ayúdanos, Señor, a no dejar que eso suceda. Ayúdanos cada día a alimentar, a avivar ese fuego para que se mantenga vivo, Señor, para que se mantenga fuerte, para que se mantenga alumbrando, iluminando, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poder servirte en tu obra, a ser parte de los planes y propósitos que tú tienes para con nosotros.
Este es un tema, esta es una exhortación, como lo veíamos, preventiva para Timoteo, pero aún si fuera en nuestro caso correctiva, porque tal vez lo hemos permitido, que ese fuego se apague, se esté sofocando. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de volvernos aquí arrepentidos y buscar, Señor, que ese fuego nuevamente arda dentro de nosotros, que esa llama se mantenga viva de tal manera, Señor, que podamos ser instrumentos útiles en tu obra. Así, con rostros inclinados y ojos cerrados, sabemos en quién hemos creído, hermano. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Tenemos una fe genuina, auténtica? ¿Hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Estamos seguros que algún día vamos a ir a su presencia? Si es así, hermanos, el consejo de la palabra de Dios es que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Que despertemos, que no permitamos que se sofoca, que se extinga, y que pongamos manos a la obra. Dios quiere usarnos, hermanos, como hemos visto. La mies es mucha y los obreros pocos. Es necesario sí orar para que el Señor envíe obreros a su mies, pero sin duda que el Señor nos está llamando a ti y a mí. Es necesario que le digamos: Señor, heme aquí, envíame, aquí estoy, Señor, úsame como un instrumento en tus manos. Gracias, Padre bendito, te damos por lo que tú estás haciendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y queremos pedirte, Señor, que podamos ser una iglesia avivada, Señor. Que el fuego en nuestro corazón no se extinga, no se apaga, Señor, sino que sea avivado, Señor, y se mantenga siempre fuerte. Y que podamos servirte, Señor, de acuerdo a tus planes y tus propósitos. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido meditar en la palabra de nuestro Dios. Y bueno, también gracias a Dios por las personas que estuvieron acompañándonos aquí en la transmisión. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo. Anhelamos que pronto puedan estar ahí con nosotros de manera presencial. Y seguimos orando también por ustedes y les mandamos saludos.